Dios envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Buenos días, amados hermanos. Agradezco a Dios por tener hoy a cargo el tema de prédica, Cristo, garantía de resurrección. En Primera de Corintios 15, 1 al 34. Hermanos, me acompañan en oración. Pongámonos en actitud reverente. Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre mío, te pedimos que nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, para poder conocer más de ti a través, Señor, de tu santa palabra. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros, Señor, a tener un mayor conocimiento del tema que vamos a tratar, Cristo, garantía de resurrección. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Luego tenemos la lectura de la Santa Palabra en versión Reina Valera 1960.
me acompañan, cada uno con sus Biblias, amados hermanos. La resurrección de los muertos. Comenzamos con 15:1, 1 Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sin en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujeto debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúan aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que bautizan a los muertos? Y si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan? Por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora?
os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y en el 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y en el 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Esa es la lectura de la santa palabra. Hermanos, para un mejor orden de esta prédica, la he dividido primero en la proposición y luego en 3 puntos. ¿En qué consiste la proposición? Dice, y quisiera que pongan atención, la resurrección de los creyentes es uno de los puntos centrales en la doctrina. Creer en la resurrección de Cristo y su victoria sobre la muerte nos dio la seguridad de nuestra propia resurrección y que todo lo que hacemos está sujeto a una verdad de la palabra garantizada por Dios. Dentro del esquema tenemos 3 puntos. A. La resurrección de Cristo es una verdad. Y ahí vamos a ver del versículo 1 al 19. Y esto está dividido en 2 subcapítulos que los vamos a ir explicando cada que toque cada tema. Y en el B, el dominio total de Cristo y la resurrección. En 1 Corintios 15, 20 al 28. Y en el C, la resurrección, garantía especial de creer en la palabra que se predica. 1 Corintios 15, 29 al 34. Entonces, hermanos, acá tenemos el esquema, lo cual vamos a ir desarrollando. El primer punto que tenemos, de acuerdo a lo que hemos dicho, es la resurrección de Cristo es una verdad. Y en el primer punto que tenemos es la resurrección de Cristo es un hecho que tiene testigos. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 9. Hermanos, del 1 al 11, perdón. Hermanos y amigos, agradecer a Dios por permitirme llevar a ustedes esta prédica. Les pido por favor que cada uno tenga a la mano un lápiz, papel y Biblia para tomar nota. No se olviden de tener la Biblia a la mano, porque vamos a ir explicando de acuerdo al esquema. En los versículos 1 al 34 que hemos leído, comprenden esta prédica. Y ahí vemos que algunos cristianos no creían en la resurrección del cuerpo. Veremos también que Pablo advierte a los corintios y a nosotros también como cristianos a decirnos, así como Cristo resucitó, también los que creemos en Él, también resucitaremos. Y eso está en los mismos versículos que hemos leído, 20 y 22. La introducción de doctrinas falsas y corrientes de pensamiento en la iglesia de Corinto estaban generando problemas en la fe, así también como los saduceos en Marcos 12:18 decían no hay resurrección, o sea, no se creía en la resurrección. Entonces, lo que hace Pablo en la carta a los Corintios, que estamos viendo en el versículo 1:1, él dice en el 1, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado también recibisteis, en el cual perseveráis. Entonces, esta es la parte en la que se dirige él a los corintios. Entonces, acá confirma la importancia de la iglesia de Corintios y del evangelio predicado por Pablo mismo
en la iglesia de Corintios, porque es el fundador. Estuvo ahí casi año y medio, ¿no? Año y medio, y que fue también perseguido, y por eso salió de esa iglesia, en el cual ellos perseveraban y tenían una gran receptividad y gozo espiritual. Al parecer, nuevas corrientes e intromisión de falsas concepciones después de la salida de Pablo fueron generando alguna confusión en la iglesia de Corinto, como doctrinas y filosofías sobre la verdad de la resurrección, entonces que la distorsionaban. Entonces vamos a ver qué hacía acá. Él daba a conocer el evangelio, el cual predicaban los demás apóstoles también. Entonces por eso él estaba seguro, ¿no?, que era el mismo evangelio que estaba predicando. Y dice en el versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, no creéis en la palabra, es en vano. Entonces acá Pablo advierte a los corintios de lo importante que es comprender y retener la palabra predicada para ser salvos. Y si no creéis en la palabra, todo sería en vano. Todos los esfuerzos, toda la lucha que se hacen y que fueron realizados para llevar la palabra, no tendrían ningún efecto. Y que la resurrección es el fundamento de la fe y es el evento más importante en el cual nosotros como cristianos debemos creer, ya que sin resurrección nuestra fe sería vana, ¿no? Ya que en la iglesia se habían introducido cambios, por decir, según los griegos y otras filosofías decían, muerto el cuerpo, se acaba todo, que los muertos ya no resucitan. O sea, y Pablo acá también felicitaba en su carta a los corintios. ¿Por qué? Porque el evangelio que recibieron en la época de que se inició la iglesia y que él predicaba, muchos se mantuvieron firmes en el evangelio. Entonces, y en el punto 3, en el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces Pablo en este versículo 3 nos testifica y recuerda a los corintios lo que les enseñó, que Cristo murió por nuestros pecados, y busca la liberación del pecado y perdón del pecado conforme a las Escrituras, conforme al plan de salvación, entonces de nuestro Señor. Entonces les exhorta a tener confianza, la confianza que Él enseñó, la confianza que está en las Escrituras, y que esa se ciñe solo a la verdad. Y dice, piensen, hermanos, que unos son los muertos, pero esto es por la caída de Adán y Eva, y otros son los que por fe del plan de salvación creyeron en Cristo Jesús que resucitó. Entonces, y Cristo Jesús, se dice que es el segundo Adán, porque y aquí con el segundo Adán son vivificados. ¿Por qué? Porque con el pecado de Adán todos estábamos muertos. Cristo murió por nosotros los pecadores y resucitó el tercer día. Entonces nosotros como creyentes en Cristo también resucitaremos, seremos redimidos en la segunda venida de Cristo. Y en el versículo 4 dice, fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces acá, hermanos, vemos que Pablo explica
el gran momento de su sepultura, con todos los acontecimientos que cada uno de nosotros ya conocemos, y también de la resurrección del tercer día, conforme lo detallan las escrituras, y que en diversas prédicas también lo hemos visto. Entonces, ¿cuál es el sentido de la resurrección? Para los creyentes, la resurrección confirma el origen divino, exclusivamente, que resucitar es un poder atribuido exclusivamente a Dios. Así, el acto de la resurrección de Jesús es prueba de su naturaleza divina y es al mismo tiempo la seguridad, la esperanza, la garantía de todos los cristianos, de todo lo que hemos creído en Cristo Jesús, en su plan de salvación. Entonces, como dice Cristo, el que vive en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Entonces, ¿qué implica? Implica que así, quienes creen en Él, en Cristo, somos ya partícipes de ¿qué? De un nuevo nacimiento, lo cual lleva a un cambio, a una esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Jesús, con su resurrección, venció la muerte y con ello abrió el camino de una vida nueva y eterna para renacer, para ser redimidos los cristianos en la segunda venida. Y en Isaías 53 vemos nosotros la maldad del hombre. La maldad del hombre que lo ha separado de Dios y de la oportunidad de ser salvo, que nos da que Cristo murió por nuestros pecados. Luego, hermanos, vamos a ver las evidencias de muchas apariciones de Cristo resucitado. Hermanos, vean en sus Biblias, en los versículos 5, 6, 7, 8 y el versículo 9, en estos 5 versículos que confirman su resurrección, las apariciones de Cristo cuando fue resucitado. Entonces, vemos nosotros en las Escrituras el testimonio de diversas apariciones de Jesucristo según Escrituras. Por decir, vemos María Magdalena y otras mujeres el domingo de la resurrección, a los discípulos el domingo en el camino a Emaús, a Pedro el domingo en Jerusalén, a los apóstoles el domingo siguiente también en Jerusalén, a 7 discípulos en algún tiempo después a orillas del lago de Galilea. Recuerden, hermanos, que ahí se dio la pesca milagrosa. Entonces, ¿cuántos pescadores habían ahí? ¿No? Ese fue algún tiempo después. Y a los 11 discípulos también algún tiempo después en el monte de Galilea. Y a todos los discípulos algún tiempo después en Jerusalén, estando ellos sentados en la mesa. Cristo se apareció, estaba la puerta cerrada, todo cerrado, pero Cristo se apareció delante de ellos. Y eso nosotros, de todos del evento que pasó en esta parte, sabemos ya por prédicas anteriores o por lecturas que hemos tenido de la santa palabra. En 1 Corintios 1:1 dice Pablo el llamado especial a ser apóstol de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios. Acá vemos en el versículo de 1 Corintios 1:1 que comienza su carta, el llamado divino. Y ahí él nos precisa en su carta a los corintios, y en este caso a todos los cristianos, que él no es digno de ser llamado apóstol, porque persiguió a la iglesia. Entonces, acá vemos en parte de Pablo una actitud de humildad, de
indignidad sentida por Pablo, su naturaleza pecadora, pero luego vemos que se arrepiente, y él precisa que la conversión de Pablo, por la gracia de Dios, ¿para qué? Para glorificar a Dios y ser utilizado como instrumento de Dios para llevar la palabra a los judíos y gentiles. Y esto lo estamos viendo como es esta carta y las cartas a las diversas iglesias que él envió. Entonces invitamos a todos, hermanos, a leer, ya que esto sería otro tema de prédica y lamentablemente el tiempo que tenemos es corto. En el versículo 11 dice: porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces él se refiere a él y a los apóstoles. Acá Pablo confirma una vez más: así predicamos y los que habéis creído en Cristo la palabra. O sea, la predicación de Corinto del Evangelio resultó en la conversión de mucha gente. Por eso es una de las principales iglesias de ese entonces, que creyeron en Jesucristo y que sus seguidores continuaron predicando la palabra, como él felicita a todos los corintios, a muchos hermanos cristianos que creyeron en la palabra y se mantuvieron firmes en la fe. Ahora vamos a ver el punto 2 relacionado con la fe en Cristo, y la palabra sería vana si no hubiera resucitado. Hermanos, acá vamos a ver nosotros, en este punto, Pablo precisa la fe en Cristo y la palabra sería vana si no hubiera resucitado. Hermanos, acá vean en sus Biblias, por eso les decía, tengan a la mano sus Biblias, vean los versículos del 12 al 19 de esta prédica. Acá Pablo explica en una forma más amplia qué pasaba con los muertos. Uno, como consecuencia del pecado de Adán, ¿no? Y los muertos o creyentes en Cristo, parece que pensaban, lo que pensaban los saduceos era, y había esa influencia en la iglesia de Corinto, decían que no resucitarían, que no serían vivificados, pero Cristo resucitó. Entonces, cuando se resucita a una persona, es como si se levantara, se le devuelve la vida. En 1 Corintios 15, 12 al 13, dice: para probar la veracidad de la resurrección. También hemos visto nosotros, en los versículos anteriormente que les mencioné, del 5 al 9, se menciona las numerosas veces que Jesús se apareció después de haber resucitado, antes de subir al cielo. Después de resucitar, estuvo 40 días. Entonces, dice Pablo en el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces él trata de hacer una explicación con preguntas, como que hace a todos los hermanos de Corinto para que puedan comprender mejor esta palabra de la resurrección, porque parece que había calado fuerte lo que las personas morían y ya ahí terminaba todo. Es cierto que Cristo resucitaba a los muertos. En la Biblia tenemos también relatos de la resurrección que sitúan en lugares reales y en momentos reales. Y eso ustedes, hermanos, lo pueden ver en Juan 11, 39, 45. Jesús ahí precisa, ¿no?, la resurrección de Lázaro después de 4 días de haber muerto, ¿no? Y ahí tenemos nosotros en Juan todo el proceso, que ustedes lo pueden ver. También en Juan 11, 38, 44 pueden seguir viendo la resurrección de Lázaro. Entonces Jesús acá también resucitó a la viuda de Naín,
Lucas 7, 11 al 15. Entonces vemos que la resurrección es un acto de ponerse de pie, de ponerse de nuevo en vida. Entonces por eso acá en el 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces eso es lo que nos pregunta Pablo. Entonces, en un clima de estas controversias de algunos de los corintios, estaba confirmado que Cristo murió crucificado. ¿Y por qué murió crucificado? Por nuestros pecados, hermanos. Pero Él resucitó y apareció a muchas personas que hemos visto en los versículos anteriores que hemos dicho del 5 al 9. Entonces acá Pablo afirma que negar la resurrección es ir contra las evidencias, contra la verdad de muchas gentes. Inclusive cuando ascendió después de 40 días a los cielos, habían más de 500 personas que evidenciaron que Cristo estaba vivo. Y esto se da también que los muertos espiritualmente por el pecado de Adán, que no reconocen y no creen en Cristo Jesús, y los que han aceptado a Cristo como a ser salvos. Entonces, ¿qué muertos resucitarán y serán redimidos a vivir eternamente? ¿Se entiende? Que Cristo resucitaba a los muertos para demostrar que su Padre, creador de la vida, le había dado el poder de la muerte. Y eso lo pueden ver, hermanos. Tomen nota en Juan 5, 21 y 28 y 29. Y la resurrección de Cristo se realizó, esta garantiza que todas sus promesas se cumplen. Y esto vemos ahí, tomen nota, en Hechos 24:15. Entonces, los cristianos aceptamos por evidencia de la resurrección de Cristo, pero los incrédulos lo niegan, se alejan de Dios. ¿Y qué niegan acá ellos? Niegan la doctrina de la resurrección. Entonces dice, bueno, vivamos no felices, hagamos lo que sea, porque ya vamos a morir y ahí termina todo. Entonces, ese es el movimiento de los saduceos que habían llevado a la iglesia y bueno, a muchos hermanos parece que débiles de la fe, un poco que habían sido convencidos. Ya se ha demostrado que quienes no resucitarán son los que están alejados de Dios, los que no han tenido un nuevo nacimiento. Solo los santos y seguidores de Cristo que han aceptado el plan de salvación por misericordia y gracia son los que tienen segura la resurrección. Hermanos, la resurrección de una vida eterna, ¿no? Entonces, todos los que seguimos a Cristo, creemos en Él, ¿no? Tenemos ese privilegio por gracia eterna del Señor, ¿no? A ser redimidos, a estar con Cristo en la segunda venida, estar en la gran cena del Cordero. Acá, entonces, advierte Pablo cuáles son las consecuencias de negar la doctrina de la resurrección. Continuarán muertos. ¿En qué? En el pecado. Y eso eternamente. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha extendido en su misericordia este plan de salvación por más de 2000 años, para que llegue a todos la santa palabra y nos podamos convertir, ¿no? Y ser parte de la familia de Dios. Y si morimos así, poder resucitar y estar con Cristo Jesús
en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo. Entonces, y los muertos en el pecado desde Adán, entonces se morirán y ahí terminará todo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, hermanos. Entonces aún seguimos en pecado. Por eso no sucedió. El que no acepta a Cristo, a pesar de todas las evidencias que existen, que se ha mencionado anteriormente, y de las santas escrituras en los evangelios, entonces estamos muertos en pecado. En Efesios 1:20 dice, lo cual lo operó de Cristo en Cristo, resucitándoles de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, entonces esa es la gran oportunidad que tenemos cada uno de nosotros como cristianos. Y Pablo acá exhorta a los corintios diciéndoles, si permanecéis en vuestros pecados, vuestra fe no sirve. Y esa es la preocupación que tenemos nosotros de muchos amigos, familiares, etcétera, ¿no? De que si siguen en pecado, no seréis pueblo santo de Dios, no serán salvos, no serán redimidos. Gente sin esperanza, donde realmente, como decían los saduceos, muerto, ya ahí termina todo. Entonces, en el versículo 18 también dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los creyentes en Cristo serán redimidos. Y esto en la segunda venida. Entonces, con la confianza a los creyentes y a cada uno de nosotros, que somos creyentes también como cristianos, tenemos la seguridad, la esperanza, y lo mismo los de Corintios, y toda la iglesia universal, en que en su segunda venida seremos resucitados y compareceremos ante el trono de juicio también a dar cuentas. Y en el versículo 19 dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, al haber sido Cristo levantado de entre los muertos, entonces acá están las primicias. ¿Qué pasa con los que han dormido en la muerte? Primera de Corintios 15, anoten, Primera de Corintios 15, 19 y 20. Para Pablo, la resurrección de los muertos es una realidad. El hecho de que Cristo había resucitado era la garantía para todos los cristianos, para todos los que creemos en Cristo Jesús. Y su fe en la palabra nos hace ser redimidos en esta segunda venida de Cristo. Leer Hechos 17:31. Ya en Primera de Corintios 15:52, en un momento y en un abrir de ojos, y esto lo veremos en la siguiente prédica, a la trompeta final y al final de la trompeta, o sea, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Todos los creyentes en Cristo seremos resucitados, porque somos incorruptibles y seremos transformados, como lo veremos también en la prédica de la siguiente semana. Los pecadores que no creen en la resurrección están perdidos. ¿Por qué, hermanos? Porque han negado la doctrina de la resurrección, y los que han muerto en Cristo son redimidos. Cristo nos va a recibir en el cielo y perdurará por toda la eternidad. Todos los cristianos perduraremos para siempre. Lean Romanos 6:11. Asimismo vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, muchos de los familiares que han fallecido, amigos, etcétera,
pero han muerto en el Señor serán resucitados. Y en el punto B de la estructura de la prédica tenemos el punto 1, la resurrección física, nos recuerda la resurrección espiritual. Entonces, en esta parte, en los versículos 20 al 24, vamos a resumir, hermanos. Lean ustedes los versículos del 20 al 24. La resurrección física nos recuerda la resurrección espiritual. En esta parte, Pablo nos da la certeza de la resurrección de Cristo, que es la verdad, y que nosotros los creyentes resucitaremos. Y eso, véanlo en el versículo 20. Y en el versículo 21 dice, por cuanto entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque como Adán, por su desobediencia, todos mueren, y antes de ser cristianos, todos no estábamos muertos, así también la muerte pasó a todos los hombres, pasó a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos estábamos en pecado. Entonces todos estábamos perdidos. Romanos 5:1. Y lo durmieron. En Génesis 2:17, por cuanto entró por un hombre la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos, a través del plan de salvación que nuestro Dios en su misericordia envió a su Hijo. Así como Adán todos mueren, así también en Cristo, los que seguimos a Cristo, los que creemos en su resurrección, seremos vivificados con la resurrección. Dios concretó su plan de salvación a la humanidad. Y en Juan 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Entonces, y en el 3:17, en Juan 3:17, tenemos esa gran oportunidad también que continúa del versículo 3:16. Según Pablo, en el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, seremos resucitados. De acuerdo al versículo 22 de esta prédica, como consecuencia del pecado de Adán, todos estaban muertos en pecado, pero con la resurrección en Cristo vamos a ser vivificados. La esperanza nació de la misericordia de Dios, hecha verdad a través de la resurrección de Cristo Jesús. Los que seremos vivificados, seremos resucitados en esta segunda venida. Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado, privados tanto de la santidad y de la justicia originales, hermanos. Entonces acá tenemos también en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y en Juan 11:25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. En Juan 11 y el versículo 26, todo el que vive y cree en mí no morirá. ¿Qué más garantía, hermanos, podemos tener si el mismo Dios, el mismo Cristo nos está hablando? Porque ahí reiteramos el versículo 3:16, ¿no? Porque Dios amó a todo el mundo, por eso le ha venido dando la oportunidad a todo el mundo, a todos, y por eso vuelvan a leer el versículo 3:16 y 3:17 de Juan. Luego vendrá el fin, dice Pablo en el versículo 24, luego vendrá el fin cuando entregue el reino de Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces Apocalipsis, nosotros hemos leído el libro de Apocalipsis y hemos visto ya estos puntos, inclusive estos versículos. En Apocalipsis 2:21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Hermano, nos ha dado más de 2000 años
a todos los que hemos pecado en Adán, o sea, desde que vino el Señor, que fue resucitado. No quieren arrepentir de sus pecados por terquedad, por necesidad, por malas asociaciones, por vivir en fornicación, adulterio, idolatría, etcétera, etcétera. Por eso, acá en Apocalipsis 3:21 dice, tenemos una advertencia: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo acá triunfó sobre la muerte. Por lo tanto, tenemos la resurrección en su segunda venida, que seremos beatificados, seremos redimidos, hermano. Qué hermosas palabras, ¿no? Entonces, su obra de Cristo de someterse al enemigo incluía también la muerte. Vemos el punto 2, hermanos. Según Pablo, en los versículos 20 al 28 de esta prédica que ya hemos leído, pueden leerlos en el orden que les estoy diciendo, versículos del 20 al 28. Acá vemos el dominio de Cristo, su exaltación en los lugares celestiales, como ya hemos visto anteriormente. En Efesios 1:20, el cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándolos a su diestra en lugares celestiales. Hermanos, si como hijos de Dios, como seguidores de Él, vamos a morir un día, y los que han muerto anteriormente, todos siguen vivos, todos seremos redimidos, ¿no? A la diestra de Él y en los lugares celestiales. Entonces, tenemos, queridos hermanos, la muerte vencida. Santos, o sea, todos los cristianos, seremos glorificados. Aquí se lleva a cabo las dos etapas. Primero, los muertos en Cristo se levantarán de sus tumbas y los creyentes con vida serán transformados. Tesalonicenses 4:16 y en el 17. ¿Por qué? Porque los incrédulos, hermanos, resucitados por vergüenza, por desprecio eterno, están en Deuteronomio 12:12, no tienen parte, no tienen heredad. Y en Juan 5:29, con Cristo, resurrección de vida, y sin Cristo, condenación. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. Acá vemos la muerte vencida. La derrota de Satanás indujo al hombre a pecar también, y la desobediencia de Adán. Entonces, del primer pecado, acá vemos a Satanás, que siempre ha estado tras lograr la victoria, pero acá en la resurrección Cristo es el que nos ha dado la victoria y nos da la victoria. Entonces resultó su propia muerte, y Jesús con la resurrección conquistó así, hermanos, queridos hermanos, la muerte, no la vida. Vemos el poder de Cristo exaltado, y esto en Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios Padre, ¿no? Entonces, el pecado es una transgresión de desobediencia a Dios. Ignoramos su ley, su palabra, y somos guiados por actitudes rebeldes. Y la base del pecado que nosotros conocemos, hermanos, en la santa palabra, en las escrituras, es la rebeldía, la desobediencia contra Dios, con sus leyes y mandatos. A veces ni conocemos bien la palabra, pero somos rebeldes, no queremos ni leerla. Entonces, y en Juan 3:16 y 17, y Juan 14:3, y Hebreos 1:2, Dios, con todo su amor, su misericordia, se abre a todos, porque si creemos en Él, seremos salvos. Y en Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sabemos que todo fue hecho por Él. Vivimos en el mundo, todo, creador del cielo, la tierra, todo lo que existe, todos los alimentos que proveen en nuestra vida diaria. Entonces acá vemos el dominio y poder de Cristo, la resurrección. Entonces,
Punto C, que es la resurrección, que es la garantía especial de creer en la palabra que se predica. Y eso lo vamos a ver del versículo, hermanos, 29 al 34. Y este punto también lo hemos dividido en dos puntos. El 1 nos ayuda para servir a Dios, que lo vamos a ver de los versículos 29 al 32. Entonces, ¿qué vemos acá? Que de acuerdo a estos versículos, vean en sus Biblias, hermanos, que la tienen a la mano, en el versículo 29 al 32, que nos dice Pablo. Acá Pablo nos advierte que el camino a seguir de servir a Dios es el que debemos estar firmes, siempre firmes, en la doctrina, en la fe, en la palabra, para defensa del Evangelio, que en algunos casos tenemos que afrontar en nuestras iglesias, en nuestras amistades, en nuestros grupos. Entonces, por eso Pablo felicitaba a los corintios que permanecían en la palabra. ¿Por qué? Porque permitía evitar desviarnos de otras corrientes, de otras filosofías mundanas, que habían también prácticas que no tenían razón de ser, como en Corintios. ¿Qué pasaba? El bautizo de personas que habían muerto súbitamente sin señal de bautismo. Entonces, pero esto era como un rito de carácter supersticioso, y esto no debía hacerse. ¿Que enfrentaremos peligros por causa de llevar el Evangelio? Sí, persecuciones, ataques físicos, de palabra, etc. Entonces tenemos que enfrentar cuestionamientos mundanos como los corintios en nuestra iglesia también. Así es, hermanos. Así como cuando morimos se acaba todo, siempre nosotros que seguimos a Dios estamos motivados con la esperanza de la vida eterna, y que todo tenemos que hacerlo con amor. Y aquí tenemos la misericordia de Dios en cada uno de nosotros, y que por la gracia somos sus hijos. Y en el punto 2 nos ayuda, que nos ayuda en nuestra santificación también. Los artículos 33 al 34 nos ayudan en nuestra santificación. Vean en sus Biblias, léanlo, por favor, hermanos. Acá Pablo nos exhorta en estos dos versículos a velar por una vida de creciente santificación, haciendo advertencias, evitar malas asociaciones que comprometen las buenas costumbres de los creyentes, como sucedió en la iglesia de Corinto. Entonces nos exhorta a permanecer en la palabra, nos exhorta que no pequemos, nos exhorta que no nos dejemos llevar por falsas doctrinas, sabiendo que resucitó Jesús, también así los cristianos nos resucitarán en su segunda venida. Así tenemos, hermanos, que en Efesios 2:6 dice: y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¡Qué privilegios! Que restaurar también nuestras relaciones con Dios, porque muchos se han alejado de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que por no conocer bien la palabra y no tener un conocimiento correcto y abandonar al Señor por malas juntas, entonces nos alejamos de Dios y somos fácilmente, ¿no?, llevados por otras corrientes. Que vemos debidamente llevar nosotros la palabra en nuestra iglesia, que Cristo es el único camino de salvación para llegar al Padre. Hermanos, luego les puedo decir algunas conclusiones de que he llegado en esta prédica. Primero, que Cristo es el centro de la vida del creyente, de cada uno de nosotros, porque Él venció la muerte. Después, mantenernos fortalecidos en la palabra cada día, para evitar la intromisión de corrientes mundanas que afectan nuestra iglesia.
Solo Cristo nos ha dado la victoria sobre la muerte, porque Él nos ha traído a través de nuestro Padre Celestial en su misericordia el plan de salvación. Entonces estando con Él, tenemos vida eterna. Lean Juan 36, 17, hermanos. La resurrección también, ¿qué garantiza? La verdad de la palabra que se predica. Entonces, eso es lo que debemos buscar en 1 Corintios 29, 34. Amigo, si no eres creyente y estás escuchando el mensaje de esta palabra, vas a ver que en ninguna iglesia te puede salvar. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el que salva. Él ofreció su vida en la cruz por usted, por mí, por todos. Entonces, decide hoy seguir firmemente a Cristo, quien es el único camino de salvación. No hay otro. La Biblia proclama que es el único camino de salvación. Hermanos, gracias. Gracias. Agradezco a Dios por este momento de que he podido llevarles a ustedes esta prédica de Cristo, garantía de resurrección, garantía para cada uno de nosotros, los cristianos, garantía de oportunidad para todos los que no creen en Cristo, que deben conocer este plan de salvación para ser salvos. Llevamos ya 2000 años, ¿no? Y Dios, en su misericordia, nos sigue esperando. Y la segunda venida es en cualquier momento. Y la oportunidad que tenemos es hasta el día de nuestra muerte. Gracias. Dios los bendiga a todos.